Bienvenidos una vez más. Gracias por estar aquí en Port Cities en español. A todos los que están aquí en casa, en Dallas, un aplauso fuerte a los que estamos aquí en Dallas, los que están en Batman Lake, los que nos verán en diferido o nos escucharán por la radio. Gracias por estar con nosotros. Estamos en medio de una serie de sermones que hemos titulado Dios es. Y tenemos ahí un blanco que hemos estado llenando y son algunas preguntas que tenemos acerca de Dios. Estamos desarrollando 8 preguntas de lo que Dios es. Y en especial el día de hoy vamos a hablar de la inclusión. El término inclusión está muy de moda en nuestros días. En la sociedad relativista, posmoderna, recuerde, pluralista y postcristiana, el término inclusión se usa en el contexto de incluir a toda persona, no importando su condición física, su condición intelectual, social, quizás socioeconómica, sociocultural. El término inclusión se usa mucho en nuestros días. Se usa también en el contexto de no criticar a la persona dependiendo de su credo religioso, orientación sexual, estatus social. Usted agarra la idea. ¿Cuántos han escuchado el término inclusión? Ahora, usamos la palabra incluso en nuestro léxico de Cervantes, nuestra lengua española. Usamos el inclusive también para hacer una conexión, incluso cuando y usamos esa conexión. Y hoy vamos a hablar de la inclusividad. Decimos, por ejemplo, que en nuestra sociedad posmoderna también malutilizamos este concepto de la inclusión. Por ejemplo, si bajásemos el estándar de poder nuestra moralidad ser la moralidad que Dios nos manda, diríamos que nuestra sociedad en algunos rubros, por ejemplo, dicen, bueno, robar no es malo, entonces diríamos que robar no es malo y tenemos que incluir a los ladrones porque robar no es malo. ¿Cuántos creen que robar es malo o no es malo? Los que creen que es malo, levanten la mano. Y los que no, pues ojo con el bolso que tiene al lado. Pero imagínese una sociedad donde cierto contexto y práctica diga que robar no es malo. Entonces bajaríamos esa verdad y diríamos que debemos incluir esa verdad como una mentira. Y lastimosamente en nuestra sociedad estamos viviendo en esas corrientes filosóficas de la relatividad, del mundo filosóficamente posmoderno, y las personas se siguen haciendo las preguntas de propósito y misión. ¿Usted se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Hay algo más para mí en esta vida? ¿Se ha hecho la pregunta de ¿habrá un propósito para mí en esta vida? Levanten la mano los que se han hecho esa pregunta de existencialismo. Y los que no se la han hecho profundamente o alguien se la ha hecho, pero usted siempre tiene una pregunta de propósito y misión. Y por eso Dios ha puesto eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Recordemos que esta serie de sermones está respondiendo a 4 cambios filosóficos. Estoy haciendo un recuento de la primera vez que hablamos de esto, hace 5 semanas. ¿Cuántos estuvieron aquí hace 5 semanas? Levante la mano. A ver si se acuerdan. Los que no, tienen excusa. Pueden ir al YouTube y mirarlo. Pero vimos 4 corrientes filosóficas. La primera es el secularismo. El secularismo es la indiferencia, rechazo o exclusión de la religión en este mundo. La gente dice, no importa tener religión, eso no importa, eso es una era secular. Y lo hemos hablado hasta en la iglesia. El secularismo ha entrado en la iglesia porque decimos, eso es secular y esto es cristiano. ¿Cuántos de ustedes han crecido con eso? Esto es secular y esto es ¿qué? Mal. Porque para el creyente todo es cristiano. Amén. Para el creyente todo es sagrado, ¿sí o no? Su trabajo, su esposo, aunque sea testarudo, su esposa, sus hijos, su casa, su negocio, todo es sagrado. Ok, segunda característica filosófica, el relativismo. Es la posición filosófica de que todos los puntos de vista son igualmente válidos y que toda verdad es relativa al individuo. Depende cómo lo mires. Josh, depende cómo lo mires. Eso lo decimos nosotros y a veces decimos todo es relativo. ¿Cuántos han dicho eso? Todo es relativo. Arrepiéntase. Porque a veces decimos, todo es relativo. Quiere decir, depende cómo lo mires. Y les decía, bueno, si yo digo que esta es una televisión, pero usted dice que es un radio, yo le tengo que respetar que es un radio. Porque vivimos en una sociedad relativista, ¿sí o no? Pero ¿esta es qué? ¿Una televisión o un radio? ¿Cuántos dicen que es un radio? Menos mal que no estamos con personas así.
Pero vivimos en esa sociedad. También el pluralismo, que considera que todas las religiones son legítimas y válidas cuando se les considera desde su contexto cultural. Debemos respetar la religión, pero no todas son válidas. Hay un solo camino a Dios, se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la cuarta, el universalismo. Estas son las personas que dicen, no importa lo que hagas, Dios es tan bueno, Diosito, Diosito nos va a llevar todos al cielo. ¿Cuántos han escuchado eso? Levante la mano. No importa si no lo ha escuchado. A veces decimos, papito Dios es tan lindo y todos van a ir al cielo. No todos van a ir al cielo. Es necesario que el hombre muera una vez y después de eso viene ¿qué? El juicio. Así que coja juicio. Dicen en mi país, o agarre juicio, para usar mejor el término para aquellos de los mexicanos en la sala. Hemos cubierto las siguientes preguntas. ¿Es Dios real? ¿Es Dios la verdad absoluta? ¿Es Dios exclusivo? ¿Y es Dios un Dios que acepta? El día de hoy vamos a ver, ¿es Dios un Dios inclusivo? Y vamos a ver Primera de Juan, el discípulo amado, antes conocido como parte del grupo de los hermanos del trueno. ¿Se acuerdan? Que Jesús llamó a 3 hermanos, entre ellos Juan, y eran los del trueno. Eran tremenditos los tremendos. Valga la redundancia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 al 12. Estamos aquí en la pantalla. Dice lo siguiente, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es ¿qué? Justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Versículo 8 dice lo siguiente, el que practica el pecado, ¿qué dice ahí? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 9, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. 2 puntos. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Vamos al versículo 11 para ver cómo sigue la cuestión aquí. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Esta sección introduce una recapitulación de la expansión de Juan en su exposición acerca de Dios, no solamente como un Dios que es luz que entró al mundo, sino también como un Dios que es un Dios personal. Él cambia la figura de Dios como luz a un Dios como Padre del creyente. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre? Y Juan comienza dicha descripción de Dios como Padre con su correlativo, hablando de los creyentes como hijos de Dios, combinando los temas de la regeneración y la parousia. Es decir, el término teológico que habla de la salvación y el término teológico que habla de la segunda venida de Cristo. Y la vida cristiana es de los dos, desde el día que recibimos a Cristo hasta el día que venga Cristo por nosotros o que vayamos juntamente con Él. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están listos para ir con Cristo? Les dije que no vino en el eclipse, hay que esperar al otro. Pero yo estoy listo para irme con Cristo. Estamos listos para irnos con Cristo. En el versículo 7, el apóstol Juan se dirige amable y compasivamente a su audiencia como hijitos. Hijitos. No los conoce simplemente de manera real o presencial, porque a todos los que les escriben no los conoce, pero les habla en términos de hijos de Dios. Y les dice hijitos. ¿A cuánto les han dicho la palabra mijo o mija? En América Latina, ¿no? Es como ese correlativo, mijo o mija, hijitos, hijitos amados. Él les habla de esa manera. Antes era el hijo del trueno y ahora es un hijo de Dios. Y tiene el amor. Juan es puro amor. ¿Usted ha conocido algún Juan? No un don Juan, sino Juan. Que es puro amor, dice la Escritura. Dice la palabra del Señor. Es evidente que esta comunidad estaba siendo engañada por algún tipo de maestro o enseñanza, y no era nuevo que la iglesia primitiva estuviese siendo infiltrada por enseñanzas
que no iban de acuerdo a la palabra de Dios. Y Juan, con su retórica, con su análisis teológico, él responde en una apología o apologética, defensa de la fe, de cómo ellos mantenerse firmes en medio de las acechanzas del enemigo, como hijos de Dios y no como hijos del diablo. Hace una realidad. Hay en la vida nos encontramos con hijos de Dios o con hijos del diablo. Diga conmigo, hijos de Dios o hijos del diablo. Este mensaje no es popular, porque algunos dicen que todos somos hijos de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay personas que nacen como hijos del diablo y vamos a desarrollarlo el día de hoy. Entonces la pregunta el día de hoy ¿es Dios inclusivo? Esa es la pregunta el día de hoy. ¿Es Dios inclusivo? Esta porción bíblica nos habla de la obra salvífica de Dios y por ende de cómo hemos sido incluidos a través de Jesús. Maneras en que Dios nos incluye como parte de su plan. ¿Están listos y listas? Hay algunas maneras de cómo Dios nos incluye como parte de su plan. Y vamos a responder a 3 preguntas el día de hoy, porque esa es la disyuntiva bíblica. Vamos a responder a 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué es la inclusión un problema? ¿Por qué es la inclusión un problema? ¿Por qué necesitamos preguntarnos si Dios es inclusivo? ¿Debería Dios simplemente incluirnos a todos? ¿Cuántos creen que Dios nos debería incluir a todos? Gracias, porque hay uno que otro creyente aquí. ¿No debería Dios aceptar a toda su creación por igual? Esa es la palabra que mucha gente se dice el día de hoy. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es un Dios inclusivo, descubrimos que no solo queremos a Dios que pase por alto nuestro rechazo hacia Él, sino que queremos también recibir sus beneficios. Hay personas que quieren ser incluidas en la familia de Dios, pero quieren ser disculpados por su pecado, pero no quieren ser verdaderamente hijos de Dios. Y el apóstol San Juan está haciendo una división en esto. Ese pluralismo que afirma que todas las creencias son válidas cuando se afirma o se considera desde su propio punto de vista cultural o individual. Dios es santo. Diga conmigo, Dios es santo. Y en su santidad, la palabra de Dios dice que la santidad de Dios nos separa de Él. Nadie verá al Señor si no conoce a Cristo como único y suficiente Salvador. Entonces, ¿por qué es la inclusión un problema? Porque no todos somos incluidos. Porque no todos van a querer reconocer a Cristo. Y entonces, ¿por qué es un problema? Bueno, por la justificación. Versículo 7, yo quiero que lea conmigo este término de la justificación. El versículo 7 dice lo siguiente: hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice que Dios nos justifica a través de Cristo Jesús. Los falsos maestros estaban engañando a los lectores de Juan y les estaban diciendo lo opuesto. Les estaban diciendo que no era necesario estar en una vida de comunión con Dios porque Dios ya los había justificado. Eran universalistas. Esa tendencia no ha cambiado después de más de 2000 años. En nuestros días estamos en lo mismo. Y el apóstol San Juan le dice que es por la justificación, que nadie los engañe, que Él hace justicia a aquel que le sigue como justo. Dios nos justifica. Hemos sido justificados por medio de la fe. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Está ahí en la pantalla. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, justificados pues sois, ¿por qué? Justificados sois, ¿por qué? Por la fe. Por la fe somos justificados. ¿Sabes? El día que reconocemos a Cristo como único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios que Él nos hace justos. El día que profesamos a Jesús como único y suficiente Salvador por fe, somos justificados. Es la primer parte de la salvación. El día que tú y yo reconocemos que ya no podemos salvarnos a nosotros mismos, ese día reconocemos a Jesús y Jesús nos hace justos. Somos justificados por medio de la fe. La vida se nutre de la virtud y del pecado, de lo hermoso y de lo feo. Y la pregunta es, ¿de qué nutrimos nuestra vida? ¿De las virtudes, de la justificación por parte de Dios? Juan
está extrayendo este principio de la justificación. Sin ella nadie podrá ver al Señor. Y hace una referencia de Caín y de Abel, que luego lo vamos a ver. El cristiano que permanece nunca repudia la autoridad de Dios sobre él o sobre ella, porque no va a hacer nada en contra de la voluntad de Dios, porque reconoce que es justificado o justificada por medio de Dios. El que vive en él, vive en una vida que evita el pecado. ¿Usted sabía que cuando reconoció a Cristo como único y suficiente Salvador, nuestra vida comienza en un proceso y comenzamos a pecar menos? Ok, quiero un amén por lo menos. ¿Está conmigo o no? Ok, reconocemos a Jesús como único y suficiente Salvador y se supone que vamos a comenzar a pecar cada vez menos, ¿sí o no? Gracias. Ahora, cuando usted conoce a alguien, ¿usted ha visto una pareja que ha estado casado por más de 50 años? Oiga, hablan casi igual. Tienen las mismas mañas. Van al restaurante y piden lo mismo. O se discuten por las mismas cosas de hace 50 años. Pero caminan igual. Hay mucha referencia del uno al otro porque han compartido su vida. Una persona que ha nacido de lo alto, dice la palabra de Dios, el apóstol Juan, que hace las obras de justicia. Somos justificados por medio de la fe. Y aquí en el original nos habla que es un don de Dios. Todo el que en él vive, en Jesús, no peca. Una relación íntima y continua con Cristo. Segundo, por la nueva alianza espiritual, por la justificación, pero también por la nueva alianza espiritual. Versículo 8, fíjese, 8a. Dice lo siguiente, dice, el que practica el pecado, ¿es del quién? Porque, ¿el qué? ¿Peca desde cuándo? ¿Y por qué dice, diablo? Como que no quieren decir nada del diablo. Le tienen miedo a decir al diablo, ¿verdad? ¿El que peca es de quién? ¿O porque el diablo peca desde cuándo? Desde el principio. Ahora, no nos gusta hablar, como algunos les dicen, del chanclas o del diablo. No nos gusta hablar del diablo porque nos vamos para dos péndulos en nuestra era religiosa. Nos vamos para el péndulo que no hablamos nunca del diablo o para el péndulo que siempre habla del diablo. Y la palabra de Dios nos habla de que somos justificados por medio de la fe por Cristo, tenemos victoria, amén. Aún sobre el diablo, ¿cuántos creen que tenemos victoria sobre el enemigo? Porque Cristo venció la muerte, ¿sí o no? Ahora, pero tenemos que hablar del diablo, porque el que practica el pecado es un hijo de ¿quién? Del diablo, y eso no es muy común en las iglesias, ya no se habla del diablo. Y el apóstol Juan les dice, hay dos vertientes, el hijo de Dios y el hijo de las tinieblas. El que hace la verdad, practica la verdad y tiene la justicia, y el que no la hace es un hijo del diablo. Tenemos una nueva alianza espiritual. Ya no le pertenecemos al diablo. Ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no somos del diablo, ya no le pertenecemos al reino de las tinieblas. Antes, cuando estábamos con el diablo, oiga, pues ni lo sentíamos que hacíamos pecado. Usted pecaba y ni se daba cuenta porque estaba en las tinieblas. Pero ahora que recibió a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo. Y no sé si le pasa lo que me pasa a mí, pero cuando yo digo algo que no quiero decir, pienso algo que no quiero pensar o hago algo que no quiero hacer, viene el Espíritu Santo y no me da remordimiento que tiene todo ser humano. Me da convicción de pecado, justicia y juicio. Y me tengo que arrepentir, cambiar de dirección. ¿Y por qué algunos creyentes dicen, ay, pero es que ahora siento, pastor, como algo bien feíto en el corazón? Es que ya no lo puedo hacer. Es que ya no puedo decir esas groserías a gusto. Sí, yo tuve un hermano que me decía, yo antes decía una palabra y después una grosería, 3 palabras y 4 groserías, pero desde que conocí a Cristo ya no, como que ya no me salen con gusto. Le digo, ¿sabes por qué? Porque ahora tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da convicción y nos va cambiando, ya no somos iguales. Ahora tenemos el poder, el dúnamos del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Tenemos una nueva alianza espiritual. Segunda pregunta, vamos con las preguntas. Segunda pregunta, usted va anotando allí. Me gustan los que anotan porque la semana pasada los hice levantar. Y estaban los últimos puntos y estaban anotando. Y dije, ay, qué bueno, porque sé que alguien apunta aquí. ¿Por qué es la inclusión posible? Ahora,
¿Por qué es un problema? Porque hay una división entre las tinieblas y la luz. Esa es una problemática. ¿Por qué es la inclusión posible? Aquí va. ¿Cómo podemos decir entonces que Dios es inclusivo si tiene en su equipo a muchos que aún son pecadores, pero pertenecen a Él? ¿Es posible cambiar de equipo o de bando? ¿Cuántos creen que es posible cambiar de bando? Ok, ¿cuántos creen que es posible cambiar de bando? Gracias. ¿Cómo es posible? Bueno, lo vimos en la enseñanza de la semana pasada, que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué es la inclusión posible? Por la obra de Jesús. Fíjese lo que dice aquí los versículos. Por la obra de Jesús, versículo 8b y 9. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Léalo conmigo. Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Acá este mensaje es fuerte porque algunos me han dicho, pastor, pero era creyente. Y si viera, pastor, por eso yo no soy creyente. Pues quizá no era creyente, porque la palabra de Dios se me fue. Porque la palabra de Dios dice aquí que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? Deshacer las obras del diablo. Lo que usted y yo no podíamos deshacer, Cristo vino para que nosotros pudiésemos ser limpios, libres, libertados, dice la palabra de Dios. Entonces, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjese lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tenemos un nuevo nacimiento. ¿Usted se acuerda de sus dos nacimientos? El nacimiento biológico, yo nací el 1 de febrero y usted saque la cuenta, ya le he dicho que tengo más de 40 años. Entonces nací el 1 de febrero, espero, todavía tiene tiempo para ahorrar, ¿no? 1 de febrero. Pero tengo otra fecha de nacimiento, que fue en abril, no recuerdo el día, perdóneme. Estaba en la cama con mi madre, ella me presentó el evangelio, ya no podía caminar, pero tenía 9 años de edad. Y recuerdo que fue en abril, no recuerdo bien el día porque no tengo esa memoria fotográfica, ustedes la tienen, gloria a Dios, yo no. Pero recuerdo el momento donde lo hice. ¿Cuántos recuerdan el momento? Quizás no pusieron la fecha como yo, pero recuerdan el momento. Ese día yo nací de nuevo. Como dicen ustedes los manitos mexicanos, ¿me cayó el 20 de todo lo que había hecho? No. ¿Supe lo que había hecho? No. Totalmente no, pero fui creciendo poco a poco, fui siendo probado poco a poco. Muchas veces me quise rebelar y salir del camino, pero la palabra de Dios siempre estuvo ahí, porque somos nacidos de lo alto. Dice la palabra de Dios que hay un nacimiento espiritual y tenemos que nacer de nuevo. Por eso esto es una correlación con la historia de Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y la palabra de Dios nos habla de que la inclusión es posible por la obra de Jesús. Por la obra de Jesús. Solamente por Jesús. La inferencia para extraer de tal interpretación es que aunque el cristiano puede pecar de alguna manera, no especifica cuánto, no puede pecar regular o consistentemente. ¿Cuántos de ustedes son pecadores? Ni pecador ni no pecador. Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero no somos practicantes del pecado, porque no hay una diferencia entonces. Esa es la diferencia. Lo que el apóstol está diciendo es, ahora nosotros tenemos a Cristo y vamos a pecar menos porque Cristo está en nosotros. Y ya no tengo el poder solo, tengo el poder de Cristo. Y ahora puedo crecer a través de Cristo. Primera de Pedro 1:23 dice lo siguiente, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos sido nacidos de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Yo quiero decirle a usted, querido y querida, el día de hoy, que el Señor nos ha dado a nosotros el poder a través del Espíritu Santo, porque no hemos nacido de una simiente corruptible, hemos nacido de una simiente incorruptible, que es el hombre nuevo, es el nuevo yo, es el nuevo hombre. Pero batallamos con eso.
La naturaleza sin pecado de Cristo controla al cristiano que permanece, mientras que la naturaleza humana pecaminosa controla al cristiano que no permanece. Un cristiano que permanece es controlado por Cristo, pero un cristiano que no permanece es controlado por sus pasiones, por su pecado y por el mundo y por la carne. Entonces, la cuestión es de permanencia. Permanencia. La vida cristiana es de... ¿La vida cristiana es de qué? Ay, pero es que yo no veo fruto, pastor. Yo he estado ahí, no veo ningún fruto. ¿La vida cristiana es de qué? Permanencia. Es de permanencia. No es de la noche a la mañana. Su cambio no es de la noche a la mañana, es de una permanencia. Y la permanencia va conectada con la palabra comunión, que es conocer. Ser permanente es tener comunión, es tener cosas en común con. Eso es lo que significa la palabra comunión. Permanencia es tener algo más en común con Cristo. Usted y yo ya nos vamos a parecer más ¿a quién? A Cristo. Por eso el cristiano maduro ya no se preocupa tanto por cualquier cosa. ¿Usted ha conocido cristianos que están en la inmunda, como dicen en mi país, pero están con fe en Cristo? Amén. Porque las cosas temporales no son duraderas, pero las cosas sempiternas, permanentes, son las que tenemos en el corazón, el nuevo hombre. Amén. Y tenemos esa disyuntiva porque nos preocupamos bastante. Todos somos así. Tenemos una simiente incorruptible de Cristo Jesús. Los versículos 6 al 9, hay algunos teólogos en la sala, forman lo que le llaman un inclusio. Y hago la palabra inclusio porque estamos hablando de inclusión. Y de los versículos 6 al versículo 9, dice, todo aquel que permanece en él no peca, versículo 6a. Todo aquel que peca no permanece en él, versículo 6b. El que hace justicia no practica el pecado, versículo 7. El que practica el pecado no hace justicia. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí hay una inclusión. Él está diciendo, entre más estamos con Cristo, menos pecamos. Y por eso la abuelita nos decía, ¿ya oró, mijo? ¿Ya leyó la Biblia? No es por obras para que nadie se gloríe, amén. Porque algunos que oran, leen la Biblia, pero no tienen nada en el corazón. Yo prefiero que usted recite Juan 3:16, pero que lo haga de corazón. Pero si usted no está en comunión, ¿qué lo está dictaminando usted? ¿Qué le está dirigiendo, rigiendo su vida? Si usted se levanta en la mañana y no oró, entonces va a ser un producto de las circunstancias. Me habló mal mi jefe, ya comencé el día mal. ¡Ay! Y usted comienza las emociones. ¿A cuánto les ganan las emociones de repente? Levante la mano. Gracias por ser honesto y honesta. Dios les bendiga. A todos nosotros. Pero si estamos en comunión con Cristo, viene el jefe y te dice algo mal. Tú dices, oh Señor, ten misericordia de este inmundo pecador. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Hasta te da risa. Porque ya no te va a cambiar. Las cosas temporales no te van a cambiar. ¿Sabes que tu confianza está en quién? En Cristo. Nuestra confianza está en quién. Me fascina ese canto que cantamos el día de hoy. Yo confiaré en Cristo. Mi esperanza está en quién. En Cristo. No está en nosotros, no está en una iglesia, no estará en un presidente, no está en un partido político. Nuestra esperanza está en quién. En Cristo. ¿Y sabe qué es la palabra esperanza? Abro paréntesis, lo quiero cerrar rápido. El paréntesis de la esperanza, la palabra esperanza en el Antiguo Testamento nos da la figura de un cordón donde nos tenemos que pegar. Y por eso vemos el cordón desde el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda que Rahab, verdad? Rahab tiró su cordón y nos pegamos a la esperanza. Los creyentes tenemos ¿a quién? A Cristo. Él es nuestra esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Y por eso dicen, la esperanza es lo último. Pero yo no sé cuál es su esperanza, la mía. Mi esperanza está en quién? En Cristo. Yo me pego a Cristo. Y cuando estoy mal me apego a Cristo. Él es mi esperanza. Él es mi auxilio. Él es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él es nuestra esperanza. Ahora, por la justicia de Dios, versículo 10. Esto es teológicamente bien grueso. Por la obra de Jesús, pero también por la justicia de Dios. Me fascina la palabra justicia en nuestro léxico español. Dice,
Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, usted me dice, pastor, deme un versículo que describa al que es cristiano y al que no es cristiano. Se lo presento. Subráyelo. Pastor, ¿cómo sé si esa persona es cristiana o no es cristiana? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Es decir, la antítesis es nosotros que hacemos justicia y amamos al hermano, entonces nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Pero si tú dices, bueno, hasta los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿No le ha pasado que usted ha visto personas que saben mucho de la palabra pero no aman a su hermano? ¿Salen de la iglesia y no pueden hacer nada? Porque no aman al hermano o a la hermana. Necesitamos ¿de quién? De Cristo Jesús. La justicia de Dios. Hacer justicia y amar a los demás. Hacer de la justicia una práctica es un sello distintivo para los hijos de Dios. Hacer de la justicia una práctica es un sello distintivo para los hijos de Dios. Los hijos y las hijas de Dios evocamos la justicia. Usted quiere ser justo y quiere ser justa. Usted dice, no, pero no está bien. Me regresaron de más en el Walmart. Pues ya no regresan porque están todas las máquinas. Pero cuando le regresaban a uno de más, usted decía, ¡ay, qué bendición! Gloria a Dios, aleluya. O usted se regresaba del estacionamiento. Usted decía, ¡ay, Señor, gracias por tu bendición! Que teológicamente mal, eso no es justo. Lo justo es, me regresaron más, me regreso y lo regreso, ¿sí o no? Pero tergiversamos con nuestro relativismo y decimos, gloria a Dios, estaba esperando eso, amén, aleluya. No, el cristiano es justo aunque duela. ¿Quién dijo que la obediencia es fácil? Lo más fácil es ser desobediente. El doctor le dice, no coma grasa, usted come grasa. Le dice, no coma dulce, usted come dulce. Ore por mí, me hice mis exámenes el viernes, los anuales, a ver cómo salgo. Pero la verdad es que nos dicen una cosa y después hacemos otra. Porque la justicia es algo interno. La palabra aquí clave es la palabra manifestación, que después en el Nuevo Testamento se usa la misma palabra para el fruto. Un creyente va a manifestar obra de justicia. Un creyente es justo. Diga conmigo, yo soy justo o justa. Yo soy justo o justa. Aquí yo quiero tener las obras del Señor. Tercero, ¿cómo se puede comprobar la inclusión bíblicamente? Aquí va. La frustración por la inclusión ha estado presente desde el principio en la primer familia. Adán y Eva son un vívido ejemplo de ello al pecar, pensando que Dios les incluiría aún después de la desobediencia. La serpiente viene y le dice, ¿a quién? A Eva. Los hermanos dicen, fue la mujer, pastor. ¿No? Y has escuchado de esto. Y Eva va y le dice al marido y el marido cae, ¿no? Porque el marido siempre viene obediente con la mujer. Pero el problema no era eso, el problema era la falta de comunión con Dios. ¿Sabe cuál es el problema? No era ni Eva ni Adán, el problema era la falta de comunión con Dios. Porque si estuvieran buscando a Dios, no hubiera pasado eso. Si estuvieran nada más pensando en las cosas que Dios les había puesto a hacer, subyugar la tierra, manejar la tierra, no hubieran pecado, pero lo hubiera no existe. Y la palabra de Dios nos dice que hubo un problema en la primera familia. Estos dos seres queridos, el padre Adán y la madre Eva, tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Por favor, no le ponga a su hijo Caín, y si le puso Caín, arrepiéntase. Porque los nombres tienen identidad, ¿no? ¿De dónde sacó el nombre del niño? De una novela, pastor, me ministró. No. El nombre significa, no sé, no quiero ofender con ningún nombre, pero hay nombres feos. Y el niño se vuelve en eso. Cierro paréntesis. Adán y Eva fueron nuestros padres de la simiente del pecado. Del pecado. Todos nacemos con una simiente que se llama pecado. Diga conmigo, pecado. Usted y yo somos concebidos y nacemos en pecado. Aunque usted diga, uy, sí, aunque salga de un matrimonio, sí, qué bueno. Pero cuando nace el niño,
nace apartado, o la niña, precioso bebé, con ojos así lindos, con una piel así, ay, sabrosa. Ese niño, esa niña, nacen con una descendencia, una simiente pecaminosa. Y entonces la palabra de Dios nos dice que por causa del amor de Dios, nosotros podemos ser incluidos en la familia de Dios. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros. El problema no es el egocentrismo. El problema es que hemos dejado de amar a Dios y hacemos del ego nuestro Dios. El problema no es el pecado original. El problema es la falta de comunión con Dios por causa del amor de Dios. Primera de Juan 4, 7 al 10. Yo quiero que lo leamos. Dice ahí, amados, amémonos unos a otros porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si usted tiene amor, usted es de Dios porque Dios es amor. Dios no contiene amor, Dios es amor. Y aquel que no ha conocido a Dios no ha conocido el amor porque Dios es amor. Tenemos que amar como Dios nos ama. Dios nos ha incluido como parte de su familia por su gran amor. El amor de Dios es la marca distintiva del Hijo y de la hija de Dios. Nuestro Señor Jesús lo lleva a otro nivel al decir que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Ya ni me hable de eso, pastor, con el amor normal tengo. Jesús dice, habéis oído amar a vuestro prójimo. Yo os digo, amen a vuestros enemigos. Ese tipo de amor no se puede hacer sin Jesús. Porque si me es difícil amar aún a los que tengo alrededor mío, imagínese a los que están en contra mía. ¿Sabe quién le va a dar a usted muchas bendiciones para amarle? Su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, pero también las destrezas más difíciles donde se prueba el amor. Por causa del amor de Dios, el amor de Dios es la causante de la inclusión en el cielo. Segundo, por causa de la injusticia humana. Versículo 12, por causa de la injusticia humana, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, cuando viene a Caín Dios y le dice, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué está decaído tu rostro? Si lo haces bien, ¿no serías aceptado? Básicamente, el problema no es un problema de que Caín había caído en pecado, sino de que Caín había excluido a Dios en su adoración sincera. Caín no estaba adorando a Dios, estaba adorando a sí mismo, estaba adorándose a sí mismo. Y la palabra de Dios nos dice explícitamente que el problema de Caín no fue que mató a Abel, el problema de Caín fue que se apartó de Dios. Cuando usted y yo pecamos es porque nos vamos apartando de Dios. Y la palabra de Dios dice, ven a mí. Ahora, los hijos de Abel son los hijos ¿de qué? De la justicia. De la justicia. Y tenía que venir un hijo de Dios para morir por un poco de Caínes, como tú y yo, para que Él pudiera darnos el nuevo hombre a través de Jesús, el nuevo Abel, que es Jesús, para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Amén. Vida eterna en Jesús. El problema que tú tienes el día de hoy no es tanto por qué no sigues a Dios, no es tanto por qué sientes lo que sientes. El problema del día de hoy de los creyentes es nuestra falta de comunión con Dios. Debemos buscarle a Dios. Dice la palabra de Dios, buscadme y me hallaréis, llamadme y se os abrirá. Tocad y se dará medida rebosante. El problema del día de hoy de la iglesia es que no estamos buscando a Dios como debemos buscarle. Y estos sermones no se venden porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también sin la santidad nadie verá al Señor. Gracias, hermana. No es común en nuestros días. ¿Buscar a Dios? Claro. Tenemos que tener comunión con Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
La inclusión viene en Romanos 5, 19 y 21. Fíjese lo que dice, del 19 al 21. Dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué precioso es eso. Somos justificados a través de Jesús. Ya no tenemos que estar ligados a Adán. Ahora estamos ligados a Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo nos incluye Dios? Aquí va, rápido, el axioma del día de hoy. ¿Cómo nos incluye Dios? Al perdonar todos nuestros pecados. ¿Sabes que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados? Todos los pecados. De los que no te acuerdas, Dios te perdonó. Dios nos ha perdonado. Segundo, al darnos una nueva vida espiritual. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de lo alto. Ya somos justificados. Ya no tenemos allí el emblema de las tinieblas. Ahora somos partícipes del reino celestial a través de Cristo Jesús. Él nos da una nueva vida espiritual. ¿Cuántos quieren gozar de esa vida espiritual? Al adoptarnos como parte de su familia espiritual. Al adoptarnos como parte de su familia espiritual. ¿Sabe que nada más hay una raza? Hago otro paréntesis, estoy muy filosófico hoy. Me metí en el estudio. Hay una raza que es la raza humana. La Biblia nunca habla de otra raza, sino de etnicidad. Cierro paréntesis. Jesús vino a salvar la raza humana. No importa cómo te veas. Si eres hispano, eso es etnicidad. Si eres anglo, si eres asiático, si eres... la Biblia solamente habla de una raza. El racismo vino a través de la separación, de la segregación, de la gratificación, de la posición que hay en el mundo. Pero Cristo vino a que la nueva raza fuera la raza a través de Él, la raza de Cristo. Amén. Uno a través de ¿quién? De Cristo. Por eso, en Apocalipsis va a haber simplemente de toda etnia, pantata etne, de toda raza, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, estaremos delante del Cordero, unificados a través de ¿quién? De Cristo. Él nos ha justificado a nosotros. Y no importa de dónde vengamos, Él nos ha dado la salvación y nos ha adoptado como parte de una familia. Somos parte de la familia de Dios. Y tenemos hermanos y hermanas aquí en la China, en India y en todo lugar, porque estamos comprados por la sangre del Cordero de Dios. Cuarto, al prometernos una morada celestial y permanente. Este no es nuestro hogar. Este no es nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno que este no es nuestro hogar. Porque ¿cómo hay que a veces limpiar la casa? ¿Se imagina en el cielo ya no va a tocar limpiar? ¿Cuántos dicen amén? Porque ya todo va a estar limpio. La suciedad viene aún del pecado. Bueno, teológicamente hay muchas cosas que podemos sacar de eso. ¿Qué te está diciendo hoy el Señor? Yo te incluyo como parte de mi familia. Yo te incluyo como parte de mi familia. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Hoy tenemos una manera de venir al Señor. Quizá tu religión, tradicionalismo, tu pecado, malas experiencias, tu pasado o tu presente desafiante no te permite venir a Cristo. Pero hoy vamos a venir a Jesús. Justificados somos por medio de la fe. Vamos a venir a Jesús. ¿Cuántos quieren venir a Cristo? ¿Sabes? Vamos a participar de la cena del Señor. Pero antes de participar de la Santa Cena, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que toque nuestra mente y nuestro corazón. Todos con los ojos cerrados, su cabeza inclinada. Yo voy a hacer una invitación para recibir a Cristo en el corazón. Si tú no has recibido a Cristo en el corazón, yo te voy a invitar en esta oportunidad para que vengas a Cristo. Y tú repitas después de mí, tú di: Señor Jesús, en estos momentos reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que te he fallado. Sálvame, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero amarte y obedecerte y quiero seguir tus caminos. Lo pido en fe en Cristo Jesús. Amén
Y amén.